Pues muy buenas tardes, Berta. Buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros en este encuentro con Marlene Libres, que además es el primer capítulo que grabamos y tenemos la suerte de que sea contigo, nada menos. Igual. Y yo voy a ser muy directo, te voy a lanzar Vale. la primera pregunta, así, a las bravas, como suele decirse, y es, ¿qué es el arte de encender las palabras? Porque, obviamente, lo calificamos como un ensayo, pero yo creo que hay mucha más miga y muchas cosas que quieres ahí que abarcan mucho más allá de lo ensayístico. Entonces, pues un poquito que nos expliques qué se pueden encontrar las lectoras cuando accedan a sus páginas. Es una pregunta buena y compleja. A ver, yo creo que es un ensayo, si entendemos el ensayo como un género como bastante heterogéneo, amplio, flexible, versátil, ¿no? Pero dentro de los ensayos quizás uno se espera algo más puramente argumentativo y de llegar a conclusiones y de pues dar opiniones como muy fuertes y muy pensadas y muy racionales. Y creo que todo eso está. O sea, sí que he tratado de plasmar pues una visión sobre la poesía, o mejor dicho, sobre el pensamiento poético, pero a la vez sí que está trufado, creo, de lo que he llamado testimonio o simplemente experiencias, ¿no? Entender como la literatura que leo y la literatura que escribo y todas esas conversaciones que tengo con amigos y amigas sobre literatura como algo que influye pues mi teoría, entre comillas, por decirlo así. Y además parte del argumento, digamos, es que no se trata tanto de ideas como de ideas guión corazonadas. Y hay toda una parte de este ensayo que tiene que ver con poner en el centro las sensaciones, la memoria, etc. Y no solamente la definición, ¿no? Entonces, bueno, pues las lectoras encontrarán ideas corazonadas, intuiciones, muchas recomendaciones literarias y yo qué sé, musicales, de arte plástico, pequeñas anécdotas personales, declaraciones de amor, todo esto. Sí, de hecho, esto que acabas de explicar en el libro lo defines de muy diversas maneras a lo largo de las páginas, ¿no? Como narrar mis enamoramientos, convicciones íntimas, corazonadas, que acabas de decir. Y a su vez, que en cierta manera ya lo has introducido, también hablas de como contraposición, ¿no?, a esta idea que a lo mejor tiene la gente más en su mente de lo que es un ensayo canónicamente hablando, de lo analítico, al que tú estás fervientemente en contra o por lo menos es lo que dices, ¿no? Y entonces es de lo que rehuyes y centrándote más en lo sensorial, en lo estético, ¿no? Que se argumenta a través de estas corazonadas que decías tú. No sé. Sí, creo que hay dos cosas interesantes. Por un lado, la idea de que narro los enamoramientos y las convicciones íntimas, ¿no? Como que a veces me da la sensación de que cuando intentamos explicar qué creemos, como que nos entra la obsesión de entrar al punto cero, cuál es mi premisa y cómo llego racionalmente a lo que estoy diciendo, ¿no? Y cómo justifico mi premisa. Y mi punto es que a veces creemos cosas para las cuales no hay justificación racional. Entonces, por eso lo llamo justificación íntima, ¿no? Como por ejemplo, hablo un poquito de la idea de autor o de autora, de persona, de individuo, todo eso que está pues muy contestado en teoría lírica y teoría estética y filosofía e incluso política, ¿no? Y es como, sí, podemos hablar de esto, digamos, de manera polémica y con argumentos, pero llega un punto en el que uno, en la creación literaria, digo, siente lo que siente, ¿no? Entonces yo parto de ciertas ideas, no son ideas, parto de ciertas convicciones íntimas que, pues, que no podría, de las que yo no podría convencerte a ti si no estás ya convencido o si no tienes una predisposición a pensar eso, ¿no? Y eso por un lado. Y por otro, el tema del pensamiento analítico. 3 veces. Vale, 3 veces. ¿Por qué?
Yo distingo entre el pensamiento poético, el pensamiento analítico y el pensamiento analítico. No, es que de hecho en el propio ensayo lo explicas, ¿no? Que no hay pensamiento poético sin analítico también. Claro, exacto. Pero una cosa es el analítico y otra el analítico. Exacto. Y eso es muy... O sea, con lo analítico simplemente me refiero a el pensamiento que razona y que razona de una manera metódica. Es decir, que tiene en mente, pues, que está razonando, que ahora viene un argumento, que ahora viene el otro, que ahora viene el otro, y que se ligan de esta manera, o me falta por justificar esto, tengo que meter ahí carne en el asador, etc. Es decir, racionalidad y método. Creo que hay poesía que no tiene tanto eso y creo que hay poesía que sí que tiene eso. Es decir, el pensamiento analítico y el pensamiento poético no son contradictorios. Sí que creo que es contradictorio con el analítico. ¿Por qué no digo analítico? Porque lo que quiero decir es que hay cierto tipo de pensamiento analítico que es muy obsesivo, muy repetitivo y que se pliega sobre sí mismo, ¿no? Y por eso es analítico y piensa sobre sí mismo y ya es analítico y piensa sobre sí mismo como piensa sobre sí mismo y es analítico y se va juntando hasta el infinito, ¿no? Entonces creo que pues se podría pensar como la razón con mayúsculas occidental, hablo de occidental porque de la oriental no tengo ni idea y no diré nada, la razón con mayúsculas occidental con un poco bastante de toque. O sea, como esa tendencia del pensamiento racional a escudriñar sus propios límites de una manera pues muy obsesiva y compulsiva y que en general puede derivar en paranoia. Y cito un libro que me gustó mucho de Benjamin Labatut que habla de varios casos reales de genios en general matemáticos o físicos y todos ellos bastante poéticos, por lo menos como defino lo poético en este ensayo, pero tan genios y tan hiperracionales que la cosa va escalando hasta, no diré ya lo místico, diré directamente la locura, ¿no? Como la inteligencia hiperracional roza la locura. Y eso se ve, por ejemplo, en el personaje principal de Rayuela y en un montón de otras obras. Sí, sí. Y ahora que has mencionado lo poético, en el proceso de editar este libro, como que varias de las veces que hemos hablado, tú has especificado o puntualizado bastantes veces que querías que se subrayase el hecho de que el libro no es solo habla de poesía. Por eso hay un término que está por encima y que de hecho lo explicitas en el libro, que es lo poético, ¿no? Entonces en el libro también hablas de música, de arte plástico y de, no sé, de otros campos en los que lo poético se toma cuerpo, ¿no? Claro, sí. Es una pregunta, ¿no? Sí. O sea, quiero decir, en el ensayo hablas de estos otros campos y quiero saber un poquito de... Incluso hay apariciones muy contemporáneas, tan contemporáneas como pueda ser la película Barbie, eso es un pequeño spoiler, pero ¿qué es lo poético, ¿no? Entendido más allá de la poesía propiamente dicha? Claro. O sea, creo que otra gente que se dedique, por ejemplo, a la filosofía, incluso a la filosofía analítica, pensarán que utilizo lo poético como sinónimo de lo estético, como la dimensión estética de la existencia humana. Quizás, no lo sé, para mí sí que hay un poquito de diferencia, pero en todo caso, quise insistir tanto en eso porque muchas veces se contrapone, por ejemplo, poesía a novela, y es como, ¿qué pasa? ¿Que la novela no es poética? O sea, no hay pensamiento poético y no hay desautomatización poética del lenguaje, aunque luego me meto un poco con esa metáfora de la desautomatización. Pero sí que creo que la novela, en el teatro, en general, en toda la literatura, pues está la dimensión poética del lenguaje. Y en las otras artes también, lo que pasa que entonces ya no tiene que ver con las palabras, sino con otros materiales, pues ya sea la pintura, ya sea el cuerpo, en la danza, las imágenes,
en el cine, bueno, que el cine es un poco arte total, porque también tiene palabras, etcétera, ¿no? Sí que se puede distinguir entre lo poético con palabras y lo poético sin palabras o con algo más que palabras, pero creo que el corazón de lo poético tiene que ver con la sacudida, y es una sacudida que tiene que ver con la forma, es decir, con la belleza, incluso si la belleza es fea, pero tiene que ver con la forma de las cosas, y más allá, tiene que ver con aquello a lo que nos lleva la forma, que en definitiva no es otra cosa que la vida, ¿no? Sí, sí. Qué interesante. Y bueno, casualmente hoy, el día que estamos grabando esto, llega Corazonada, tu nuevo poemario, a librerías. Y bueno, de aquí mes y pico llegará El arte de encender las palabras. Entonces, para mí es inevitable preguntarte si existe algún tipo de conexión entre... Incluso ya no te diría solo de Corazonada, sino de tu obra posterior o tu obra poética y este libro. Sí, creo que la conexión es muy íntima en general con mi poesía, porque fíjate que es difícil explicar cómo uno compone un poema, ¿no? Pero yo en algunos poemas, por ejemplo en uno que se llama 13 tesis para la mejor comprensión de los pájaros en la edad de merecer, creo, 13 tesis, sí que me acuerdo de escribirlo, digamos, adrede, con una voluntad de decir, vale, yo en este poema, vía poema y no vía tratado o argumentación, quiero dejar inscrito todo lo que pienso, o sea, todo lo que pienso sobre esto que a mí me inquieta, que es el tema del lenguaje, que es esto del lenguaje, que es esto del conocimiento. Entonces sí que considero que todo lo que digo en este libro yo lo llevo pensando desde hace un montón de años y lo he ido plasmando con otro lenguaje, con otro dialecto en mi poesía. Y luego ya yendo concretamente a Corazonada, que como dices casi se solapan en el tiempo, pues Corazonada es un libro que llevo escribiendo mucho tiempo, yo creo que más de 12 años, me tendría que poner a contarlo, pero es un libro pues eso, de muchas temporalidades, pero sí que lo terminé de organizar en septiembre de 2022. Y tú me invitaste a hacer este ensayo en el verano de 2022. Y una vez que acabé el libro y ya lo mandé a la editorial, ya fue como, ya me puedo poner ahora con el ensayo. Y el ensayo, claro, yo tenía muy reciente mi último libro, entonces hay bastantes ejemplos de Corazonada y de otros libros míos y sobre todo ajenos. O sea que en cierta manera podemos decir, por esto que has dicho de que tú todo lo que proyectas o todo lo que plasmas en tu obra poética pues es una manera de plasmar unos conocimientos. Esto es simplemente una extensión de tu obra, el arte de entender las palabras, pero plasmado de una manera distinta. Y en este punto en concreto, ¿dirías que está muy relacionado con tu formación académica o es más poética? Propiamente dicho, o las dos cosas se interrelacionan. O sea... O igual es una pregunta que ni siquiera te has planteado nunca y no sabes. No, claro que me lo he planteado porque justamente yo quería no escribir un ensayo académico, precisamente porque profesionalmente me dedico a ello. Una parte de la profesión me gusta y otra parte no. Y además tengo que confesar que yo tiendo un poco al pensamiento analítico. Entonces, en verdad, yo me meto contra mí misma, ¿sabes? Sí. Cuando me critico eso. Entonces, perdón, ¿me habías preguntado? La relación entre lo académico y sí, este entre ensayo. Tu formación académica, el ensayo y lo poético. Sí, en un momento digo que sé bastantes cosas que quisiera no saber, ¿no? Pero es porque me he visto obligada a leer ciertos libros porque forman parte del canon y tengo que saberlo, ¿no? Y tengo que saber qué dice X teórico de la lírica o lo que sea. Pero en realidad no me interesa tantísimo, ¿no? Entonces creo que, por ejemplo, las personas que estén muy interesadas y que ya hayan leído teoría literaria, etcétera, sabrán detectar muy fácil, vale, aquí está aludiendo a no sé quién, vale, aquí se está metiendo con no sé quién, ¿no? Pero no era mi objetivo hacer una cosa tan explícita, porque si no me tendría que
puesto a hacer como una revisión de la literatura, ¿no? Y es como, secundaria, quiero decir, es como, no voy a dedicar mi energía a eso. Hablaré de algunos y me referiré a algunas cositas candentes, pero no a otras. Y no, como editor del libro has visto un poco la forma poética del mismo, también la disposición gráfica del texto. Sí, de hecho es algo que ya me advertiste en su momento. Te lo dije. Porque ya había dentro de la colección de minis, los mini ensayos que hacemos, ya pues tú habías leído algunos textos previos y me dijiste, pero yo lo que tengo en mente no se parece en nada a esto. Y yo te dije, no, o sea, ese no es un problema, la verdad, o sea, no sigue esa línea. Claro, o sea, me pueden interesar y de hecho me interesan, pero lo que yo quería hacer era algo que no tuviera mucho que ver con mi tesis doctoral y con mi trabajo académico en general, y que sí dialogara más cercanamente, no solamente con mi poesía, sino con cómo vivo yo ser lectora de poesía, ¿no? Y cuando hablo con amigos, el tipo de conversaciones que tenemos en las que se mezclan, wow, he leído este libro, me flipa, y así lo argumentas, ¿no? Me flipa. ¿Por qué no te pones a hacer un ensayo académico? Claro. Te coges esta pequeña chispita, esta otra, y me flipa porque de repente me acuerdo de mi abuela que no sé qué, y está como más mezclado con la vida cotidiana y con lo personal. Los enamoramientos. De hecho, me acuerdo que en mi tesis, una tesis completamente académica, ¿no? Pero en una nota al pie de 250 páginas o 300, en una nota al pie dije, voy a meter una pequeña anécdota, y hablé de mi gato. Y me dijeron, ¿Te la tiraron para atrás? Sí, pero la dejé. Me dijeron, baby, que haces hablando de tu gato en tu tesis doctoral, y es como, estoy hablando de un poema de gatos que habla de que los gatos son muy, pues como que son cute en el sentido de que son súper bonitos, cookies y tal, pero que a la vez tienen un trasfondo de que de repente te ataca. Y me acordé de un momento en el que me desperté y tenía el gato aquí con la garra aquí, ¿no? Y dije, en plan, no me acuerdo que puse tipo, por experiencia personal sé que los gatos te despiertan por la noche con una garra en el ojo. Y nada, la dejé, la verdad. Bueno, pues espero que te hayas desfogado con el arte de entender las palabras. Sí. Porque de hecho, cuando lo veáis físicamente entenderéis el tema de las anotaciones. Claro. Yo directamente, cuando estábamos confeccionando el libro, maquetándolo, le llamaba glosas. Es que son glosas, total. Glosas, y algunas son breves anotaciones, pero es que hay otras que se desbordan las páginas. Claro. Y es ultra original y a mí me parece súper divertido, porque además yo leyéndolo, las primeras lecturas que di, yo pensaba, es que vale, son glosas o anotaciones, notas, como lo quieras llamar, pero es que en realidad es parte del texto. Claro. No es una inciso, una anotación, no, es que podría estar perfectamente introducido en el cuerpo del texto principal, pero ese modo que has elegido tú de hacerlo, pues hace que sea un juego. Claro. Hace que sea un juego. Es que si lo metiera en el cuerpo del texto, tendría que ponerme mucho más analítica, en plan, ¿dónde encaja este argumento, no? Mientras que para mí la experiencia de escribir esas notas es como la experiencia de cuando leo un libro que me gusta y que me afecta. Lees el libro que está aquí y con el boli o el lápiz vas comentando al ladito, ¿no? Esto claro. Me recuerda a no sé quién, esto lo ha puesto en la página tal, revisa la idea del párrafo no sé cuántas, yo qué sé, se lo leía a no sé quién y le flipó. Entonces es algo así. Al igual que en otro libro mío que se llama Los Salmos Fosforitos, todos los poemas comienzan con un verso y siempre ese primer verso hay algo en el tachado y otra voz escribe en pequeñito. Y para mí la experiencia que estaba tratando de replicar y que me hace muchísima gracia es la de los grafitis. Me encanta cuando hay un grafiti en plan ¡Viva España! Y alguien lo tacha y por debajo pone ¡Viva tu puta madre! ¿No? Y es como, me encanta porque está lo grande el tachado y otra voz. Entonces yo quería replicar eso en ese libro. Mientras que en este la idea sería un poco la de la glosa del copista medieval, aunque así me tengo que desdoblar, ¿no? Como que por un lado soy la autora del cuerpo de texto
Y por otro lado soy la otra persona que lo lee y dice, esto me recuerda a esta canción de no sé qué. Pues, o sea, es muy fresco, es muy divertido de leer y es muy fresco. Y no sé, es un ejercicio que a mí me ha resultado muy, muy guay de trabajar con él. Sí, yo te lo decía desde el primer día. Qué guay. Pero bueno, y no nos queda mucho tiempo. Vale. Porque la idea de esto es que sea cortito y breve y directo. Entonces quería pedirte que nos leyeras un fragmento que has seleccionado previamente antes de darle al play, que te guste. Claro. Como todavía no está en papel, lo tenemos aquí. Y no sé, un fragmento que has seleccionado. Claro, pues os lo contextualizo un poco. Claro. Vale, pues esta es una parte del libro en la que estoy un poco, no tanto desdiciéndome a mí misma como complicándome la vida. Totalmente. ¿No? Entonces, de hecho, el libro conforme avanza es una complicación respecto a la idea es del así, principio. Es así. Lo cual es un poco analítico. Es, digo esto, me lo matizo, luego me matizo el matiz, luego me matizo el matiz, pero intento hacerlo de una manera medio divertida. Bueno, el caso es que parte del ensayo, la primera parte, tiene que ver con los tropos y distingo como dos grandes tipos de tropos, los que redescubren y los que reinventan. Entonces hago todo el rollo y luego digo, oye, hay algunos casos que a mí me encantan, que de hecho yo misma, siendo la que me he inventado esta teoría, no sabría dónde ubicar. Porque uno puede pensarlo como redescubridor o reinventor dependiendo del nivel de conciencia que le pongas y dependiendo y del contexto. Dependiendo del contexto y del consenso, ¿no? Que haya en torno a esas verdades. Entonces, dentro de este grupo de tropos híbridos, pues hay unos que me encantan que son las etimologías, algunas de ellas, ¿no? Que esconden tropos, que son tropos que a la vez conocemos muy bien y a la vez no conocemos tan bien, por lo tanto pueden encajar en una de las dos, ¿no? Entonces, bueno, os leo un trocito de esa parte que se llama Tropos en las etimologías. Algunas palabras, en un primer vistazo, son compactas, planas, no parecen significar más de lo que significan en el diccionario o en el imaginario colectivo. Por ejemplo, vagina es vagina. Recordar es recordar. Pero resulta que si rastreamos sus orígenes etimológicos, sí que significan algo más. Resulta que las palabras, no solo los poemas y no solo los tropos, también pueden ser matrioscas. Vagina, que viene del latín vagina, no sé cómo se pronuncia, es decir, vaina, vaina para el pene. Recordar, que viene del latín recordari, siendo re un prefijo que denota repetición y siendo cor el corazón, es decir, volver a pasar por el corazón. Estos ex significados de vagina y recordar nos sorprenden mucho o poco, reafirman sus significados de hoy, los retan, una mezcla de ambos. Y ahí hago un análisis de la cosa. Un poquito analítico. Un poco analítico. Y ya luego explico este análisis. Por un lado, las definiciones más usuales, actuales, de vagina y recordar, se desvían bastante de estos significados primigenios. Según la RAE, vagina es ese, cito, conducto muscular y membranoso de las hembras de los mamíferos que se extiende desde la vulva hasta la matriz, sin rastro de ningún pene. Y recordar es, cito, pasar a tener en la mente algo del pasado, sin rastro de ningún corazón. Pero por otro, no nos es ajena la ideología sexista que impregna esta conceptualización de la vagina al servicio del pene, ni tampoco la verdad compartida de que la actividad rememorativa se ve afectada por los afectos, ni tampoco la verdad compartida de que los afectos se localizan simbólicamente en el corazón. Son tropos, pues, que pueden interpretarse como redescubridores y o reinventores. Lo que ponen de manifiesto es que las palabras tienen densidad histórica, estratos, capas de sentidos acumulados, sedimentados. Con un buen naufragio podemos hacer que esos significados
vuelvan a emerger. Ahí está la cosa. Pues yo creo que lo dejamos aquí. Genial. Muchas gracias por prestarte a esto y Gracias nada, a ti por todo. espero que los y las lectoras disfruten de tolerarte en de las palabras.